Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y vamos a continuar porque, atención, Francia está ardiendo. Francia está rota, hay una división social brutal y sobre todo tras la muerte de este muchacho, pues hay un levantamiento que no es el primero que se produce, que no es la primera quema de contenedores, de asalto de las calles, de enfrentamientos brutales entre la policía. Francia, amigos, incluso hubo militares que decían que se tenía que dar un golpe de Estado porque la situación de Francia es ya irreversible desde el punto de vista de las divisiones sociales por un problema mal llevado, como ha sido pues una tercera generación de inmigración que se ha vuelto cada vez pues más contra el propio sistema. Vamos a ver el siguiente vídeo, amigos, para que vean ustedes pues cómo han tenido Francia que desplegar, atención, 40.000 policías y gendarmes para evitar más disturbios esta noche. Vamos a ver el vídeo. Detenidas durante las protestas en Francia que se desataron el martes después de que la policía matase de un tiro a un joven de 17 años en Nanterre. El ministro del Interior francés ha informado este jueves a primera hora de la mañana de la cifra de arrestos, denunciando una noche de violencia insoportable contra símbolos del país, como escuelas, ayuntamientos o comisarías. Por su parte, medios locales informaron durante la noche que ha habido un intento de fuga de presos en la prisión de Fresnes, ubicada en la isla de Francia. Las sirenas sonaron por todo el lugar, sin embargo, según informan, este intento ha sido repelido. Las protestas han estallado después de que un joven de 17 años recibiera un disparo en el pecho en un control policial tras la interceptación de su vehículo. El agente responsable, que permanecerá detenido hasta el miércoles, ha afirmado en una primera audiencia que actuó en defensa propia. Pues amigos, la verdad que es muy preocupante lo que está pasando en Francia porque esto se va de madre. Estamos hablando de que 40.000 policías, atención, 40.000 policías son incapaces de controlar la situación. Tenemos al otro lado de Sky a don Alfredo Perdiguero. Buenas noches, don Alfredo, ¿cómo está usted? Hola Jesús Ángel, buenas noches. Bueno, pues preocupado por la situación en el país vecino, preocupado por lo que están contándome los compañeros o gendarmes franceses que no llegan a los medios o que no sacan los medios españoles, y que desde luego es mucho más de lo que está pasando, de lo que estáis contando realmente. ¿Y qué está pasando verdaderamente allí? ¿Qué nos puedes contar que no sepamos? Bueno, pues ya he dicho que eso no son protestas. Hay grupos organizados que están robando supermercados, como siempre. Hay grupos organizados que han asaltado, no ha pasado nunca, una comisaría de policía. Han intentado asaltar una prisión local. Sabes que han dado incluso un toque de queda para que la gente no esté en la calle durante unas horas puntualmente, para que no hagan altercados. Están utilizando la pirotecnia en este caso contra la prisión y contra los policías. Han prohibido igualmente los artefactos pirotécnicos para que sean lanzados contra los policías. Es decir, ojo a lo que está pasando, que incluso hay muchos periodistas de muchos países que se les han robado todos los artefactos, todas las cámaras, lo que llevaban grupos de gente de color negro, casualmente. La marcha blanca que era hoy, in memoriam, pues han aprovechado los vandálicos otra vez para seguir haciendo el caos. Y como dice Jesús Ángel, ya no son protestas, ya son actos vandálicos, ya es vandalismo, ya es caos, ya es zonas en las cuales incluso han quemado, fíjate, en Saint-Denis. Tenemos el ejemplo del partido de fútbol que pasó en la final de la Champions. Han quemado el ayuntamiento de Saint-Denis. Por tanto, ojo a lo que está pasando, que esto ya son 6 meses de altercados con cualquier excusa, pero que yo me hace mucha gracia porque hace unos días un sirio apuñaló a bebés franceses, nadie dijo nada, y sin embargo, porque ha muerto un chico menor con antecedentes, que no lo voy a justificar, de origen argelino, de repente todo el mundo se echa a la calle con, desde luego, ninguna intención buena. Y yo siempre digo, Jesús Ángel, cuando todo el mundo puede protestar, todo el mundo puede reivindicar y puede hacer lo que él quiera. En el momento que sale la violencia, no hay ningún respaldo, no hay ningún consuelo, y hay que hacer emplear todo el esfuerzo de la ley para que eso no pase. Alfredo, pero
digamos que hablas de grupos organizados que están generando todo esto, porque estos son altercados a nivel nacional. ¿Qué grupos organizados están, digamos, lanzando a la gente a la calle? ¿Es algún partido político, alguna organización pues de origen a lo mejor islámico? Mira, Saint-Denis, sabes que mayormente es un barrio no-go, de origen, bueno, pues magrebí mayormente, magrebí argelino, es decir, un conglomerado de nacionalidades en los cuales no entra la policía porque está prácticamente todo islamizado y ponen ellos sus propias leyes para seguir rigiendo en un país que no tiene nada que ver, pero que o les dejan o hacen la vista gorda o les permiten hacer llegar a ese extremo. Y que vimos, ya te digo, el ejemplo en la final de la Champions, cuando hubo agresiones sexuales, hubo robos con violencia, hubo robos con fuerza, es decir, hubo todo lo que hubo porque la policía no hizo bien su trabajo. No sé si porque no interesaba o que no les mandaron en aquel barrio, en los alrededores, y los filtros al final fue una auténtica, lo voy a decir con perdón, Jesús Ángel, una auténtica cagada, porque no se controló, no se hizo filtro realmente de gente que no llevaba entradas y al final vimos lo que vimos. En ese caso lo que me comentan es que estos grupos organizados que aprovechan cualquier coyuntura para hacerlo, fíjate, me dicen que no saben si son de extrema derecha o extrema izquierda porque ahora mismo está todo tan polarizado que da igual. Es decir, ahora mismo los dos extremos se están juntando y lo que están haciendo es que al final el caos están imponiendo en las calles y que va a ser muy complicado el mantenerlo. Ojo, hablas tú de 40.000 agentes, los FLIR, fíjate, hace años eran más peligrosos y daban más miedo que la policía armada en su momento de los grises. Por tanto, no son cualquier policía. Y que estos son los que están empleando ahora mismo el gobierno francés para intentar poner orden que está yendo de las manos. Ya digo, han quemado el ayuntamiento de Saint-Denis, han quemado un coche, una comisaría de policía, han quemado un montón de coches de policía, han quemado un montón de coches de ciudadanos que no tienen nada que ver con la removilización. Ya te digo, y hay muchos periodistas que espero que mañana salga la información, que les han robado todo el material informático, todo el material de grabación, para que no saquen quiénes son los que están haciéndolo, quiénes son los que están cometiendo estos violentos y delictivos, y desde luego que no les señalen para que nadie pueda decir que es una cosa u otra. Desde luego, y todo muy claro, el racismo que comentan algunos no ha sido racismo cuando el sirio apuñala a niños, y hoy es racismo porque un individuo que sí, que ha fallecido como consecuencia de un policía. Pero Jesús Ángel, no sabemos todo lo que hay delante del vídeo que no se ve. Simplemente se ve que el policía en el momento que hace fuego contra ese individuo, un menor de edad, de origen argelino, con un montón de antecedentes. Repito, no justifico la muerte de ningún ciudadano, sea donde sea y venga donde venga, pero desde luego hay que saber todo. Lo están investigando, por tanto, cuando digan cómo ha sido y de qué forma ha sido, opinaremos. De momento quiero que la investigación se lleve a cabo, pero lo que viene después, desde luego, alguien está interesado en crear este caos, alguien está interesado en esta polarización y desde luego lo que está llevando es a Francia a una ruina y al imperio de la no ley en las calles en las cuales, aparte de los barrios no-go que hay en París, están llevando a hacer, ya digo, a asaltar comisarías, a asaltar prisiones y a quemar ayuntamientos como han hecho con el de Saint-Denis. Pues don Alfredo, seguiremos informando de este tema, le seguiremos llamando y muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Reciba un fuerte abrazo. De vuelta, Jesús Ángel, muchas gracias y buenas noches. Pues don Carlos Paz, ¿qué opina usted de esta situación tan dramática? Pues un tema muy interesante, muy largo y vamos a sintetizar todo lo que podamos. Esto lo enraizamos con la cuestión del periodismo de antes. Acordémonos la matraca que nos dieron con el Lives Black Matters y luego cuando han muerto varias chicas jóvenes en Francia hace poco, aquí no llega nada, estoy hablando de Francia. Porque a su vez tampoco interesa un bledo en este país las noticias internacionales, pero no, es Francia, no estamos hablando de Tayikistán ni de Bangladesh, es que estamos ahí al lado, obviamente. No es la primera vez que esto sucede, ha habido bastantes ocasiones en el siglo XXI en donde grupos muy concretos de inmigración se han levantado y siempre les da por lo mismo, por prender fuego a los coches, por montar algaradas y por crear eso que de manera hortera se llama zonas no-go, son guetos, son zonas que no me van a contar lo que son porque lo he querido ver. Me fui a Marsella, lo vi, hay 2/3 de la ciudad de Marsella
y me alojé al lado de la estación de tren de San Carlos, y yo pasaba desapercibido por mi tez y dejándome bigotillo, y lo pasé francamente mal, no obstante, con todo y con eso. Te faltó el turbante. Bueno, me pude mimetizar más o menos, y puedo asegurar que la población autóctona francesa se van fuera, queda ya un tercio de la ciudad en torno al puerto y poco más donde pueden vivir, y eso es infumable. Zonas, antes hablaba de la periferia de París, ahora son barrios de París. Podríamos hablar de Nancy, podríamos hablar de Estrasburgo. Solo por circunscribirnos a Francia, si nos extendemos a Inglaterra, Bélgica y demás, pues ¿para qué hablar? Hablaba Jorge Bestringe, recuerdo tener una conversación con él, de que estaba a punto de una guerra civil, y claro que está a punto de una guerra civil Francia. Ese buenismo, esa corrección que vive al margen de la realidad, muchos llevamos más de un decenio, 2 por lo menos, hablando del peligro y del problema de la inmigración. Nos llamaron de todo, y seguramente lo éramos, pero teníamos razón, porque veníamos a explicar razones problemáticas que ya existían en Francia, en Alemania. Aquí están comenzando, aquí se están dando voces de SOS. De alguna inmigración, pues no de todas. Claro, habría que desglosarlo, y por eso digo, habría que distinguir el Islam y el islamismo. Esto es el islamismo. Los que estaban allí en Marsella son argelinos. Lo que están detrás de todo eso es la hermandad musulmana, que acepta el juego democrático, pero tiene muy claro que la finalidad es la misma que la de Al-Qaeda. Así de claro, es la implantación de la Sharia como única fuente de derecho. Y vive y tiene que entender Francia, y ya lo empieza a entender, que hay zonas de su territorio nacional que están perdidas, que ya el Estado ha desaparecido, esos 2 tercios de Marsella y todo lo que he relatado. Lo que se está produciendo es la novela Sumisión de Houellebecq, no es otra cosa, donde para alguno oyente que no haya leído la novela, un partido islamista de la hermandad musulmana, de esa hermandad musulmana que apoya a Erdogan, que apoya a Qatar, que apoya a Emiratos Árabes, esa misma y no otra, con la que son aliados de Occidente, con la que hacemos esos negocios tan fabulosos y demonizamos otros países que nada tienen que ver con todo esto, conjuntamente con la izquierda, llegan al poder. Esta es la situación que se está viviendo en Francia. Francia está al borde de la guerra civil, del enfrentamiento civil, llámese como se quiera. Los grupos antisistema que se dicen, otra vez la potencia del lenguaje, son grupos antifascistas. Es la extrema izquierda que está dando su organización, su cobertura a estos grupos islamistas que trabajan conjuntamente. Y no quiero extenderme más, pero esta es la situación que está atravesando Francia. Está al borde para que hayan sacado a estos 40.000 policías, que como muy bien dice Alfredo Perdiguero, son policías muy concretos, que no son señores que les tenían ahí aburriéndose en una estación. Va a ser el último intento de parar, o si no han llegado ya al punto de no retorno Francia. Las informaciones son de las fuentes policiales y del Ministerio del Interior, más de 800 zonas de conflicto, que se dice pronto, no solo Nanterre, sino Toulouse, Niza, Lyon. Y ese estudio demográfico, además, si lo superpones en la parte humana de la sociedad, resulta que esas 800 zonas conflictivas son justo la geografía francesa de la pobreza, la miseria y la fragmentación social. Y eso potencialmente es una fuente de conflicto. Lo has dicho muy bien, Jacques Chirac en 2005 ya tuvo otro bochinche similar, y la estrategia consiste en atacar la República, porque evidentemente esos ataques del Banco del Crédit Mutual de Nanterre, comisarías, escuelas, alcaldías, edificios de apartamentos ardiendo, con pirotecnia disparada con lanzadores que tiene Mandanga. Dicen en las pancartas que no se trata de disturbios, sino, ojo, que es, y lo dicen ellos, esto es una rebelión. Sí, o sea, es lo que dicen. Y por lo tanto está verdaderamente en apuros Macron, y apela a la sensatez, y yo creo que es vamos a decir, una chispa que enciende una pólvora que viene de lejos y que supera muchísimo la muerte de Nagel, de este muchacho, y tiene que ver con la situación de esos guetos que habéis apuntado y de la no adaptación, de la no asimilación de esos fragmentos de población. Pues amigos, mañana seguiremos informando de esto, pero yo no puedo irme sin hablar de esta noticia. Dice: Interior destapa ahora el catastrófico incremento de secuestros parentales desde que Irene Montero es ministra. Atención, ¿se acuerdan de Juana Rivas, de las madres protectoras?
de cómo Irene Montero a los padres que les habían secuestrado a sus hijos los llamaban maltratadores, de los indultos de Irene Montero, pues de estos lodos, pues de estas tempestades vienen estos lodos. Señor del Real, es evidente que es un desastre porque los secuestros parentales están aumentando de forma exponencial, pero es consecuencia de la acción de un gobierno que ha actuado de una forma casi kamikaze, ¿no? Sí, pero fíjate que en este tema la señora Montero y sus adláteres de enorme peso político y enorme peso para las arcas del Estado, gente sin experiencia ninguna, ni profesional, ni siquiera vital, lo llaman secuestro parental. Aquí no aplican lo de, ¿verdad? Cuando en un altísimo, claro, porque cuando en un altísimo porcentaje se trata de secuestros marentales. Aquí, si te fijas, sí les parece bien que sea el secuestro parental, cuando la estadística dice que el mayor grado de denuncias son por madres que separan a los hijos haciendo daño a un hombre, donde todos los que somos padres sabemos que el mayor daño puede ser la separación, volver a sufrir a un hijo. El problema es que cuando se dan ventajas, cuando se hace injusticia, surge más injusticia. Parece como irónico, pero es cuando tú le das, parece que venían a dar derechos que yo no sé todavía, y yo pregunto cuáles son los derechos que no tiene una mujer en España que no tenga un hombre. Yo pregunto eso. ¿Cuál? Que me digan uno. ¿Qué derechos no tiene una persona gay, homosexual, alta, baja, negra, calva o tal, que no sean los mismos que tenemos los demás, ¿vale? Primero, pero sin embargo, frente a esa premisa se dan sobrederechos, se dan superderechos que permiten ventajas jurídicas, que permiten ventajas de aceptación social de determinadas actitudes, y cuando das superventajas se producen supercrímenes. Y es que, literalmente, cuando antes era muy difícil en un sistema jurídico sólido, y tú, que eres jurista de prestigio, conoces que cuando hay solidez jurídica se pueden producir injusticias, pero son las menos. Ahora lo que tenemos es una injusticia solidificada en la que una madre secuestra a los hijos y tiene el apoyo de un ministerio con miles de millones de euros detrás de propaganda. Pues eso, sorpresa, sorpresa, aquí se juega, sorpresa, sorpresa, aquí se secuestra, porque Irene Montero ha dicho que es bueno secuestrar a los hijos si eres mujer. Lo ha alentado directamente. Por eso, lo ha cogido, ha llevado a personas condenadas por esto al Congreso de los Diputados, ha hecho que personas que estaban secuestrando a sus hijos, llevándolos y maltratando a los propios hijos, como ha quedado constatado judicialmente, como Juana Rivas, han sido convertidas en heroínas de no sé qué causa. Miren, la normalidad con la que deben desarrollarse las relaciones de pareja, que es lo más íntimo que se produce entre dos seres humanos, y no voy a decir el tipo de parejas que tienen que tiene que ser la lógica de que cuando además hay fruto, que son los hijos en este caso, son de ambos, porque la responsabilidad es de todos, pero la responsabilidad de un hijo es de sus dos padres. Me da igual quién tiene más ingresos, quién tiene menos ingresos, quién tiene razón o no. Y pues sobre todo que se respete la legalidad vigente, porque lo que no puede ser es que un ministro de España incite al delito, señor Paz. Antes hablábamos de la inmigración, pero es que da igual el tema que cojamos cuando hablamos de la progresía. La progresía impone sus apriorismos y le da igual absolutamente la realidad. Las feministas no defienden a la mujer y aquí hemos visto cómo sus apriorismos los han impuesto pese a que, bueno, pues muchos nos planteamos si sabían las consecuencias que iban a traer todas estas cuestiones. Yo me decanto a decir que conocían las consecuencias. Claro que las leyes, muchas de ellas, la de sí es sí u otras, estaban mal hechas técnicamente, pero no solamente esa es la cuestión, sino que ellos sabían las consecuencias que iban a conllevar. Pues todo da a pensar que si Irene Montero se ha pronunciado, una ministra pronunciándose en casos particulares de esta naturaleza, y fue condenada a este respecto porque expresamente por injurias y calumnias. Efectivamente, hace bien poquito. Con lo cual es todo un desatino, pero lo que se tendría que plantear nuestros oyentes es si todo esto, esta cadena de desatinos que han hecho, eran conscientes de las consecuencias que iban a conllevar. Pues seguramente, amigos, que eran conscientes. ¿Y ustedes qué opinan de esto? Vamos a buscar la opinión de todos ustedes y vamos a conectar con Ainhoa Martínez. Adelante, Ainhoa.
Buenas noches, Jesús. Pues aquí os traigo los comentarios de nuestros espectadores. Como este de Patricia, que dice: Correos miente, no tienen intención de hacer los miles de contratos que dicen. David nos dice: ¿nadie se da cuenta que a María Guardiola la paga Pedrito? Marga nos dice: esa señora María Guardiola no ha cambiado nada y no va a cambiar nada. Lo único que hace es marear las cosas. Iván nos dice: el 23 de julio tenemos la oportunidad de hacer historia de España. Y por último, Rosario nos dice: por favor, el 23 de julio vayamos todos a votar y presencialmente mucho mejor. Está en juego el futuro de España. ¿Qué opinas, Jesús, de esto que nos cuentan nuestros espectadores? Pues que el último telespectador tiene toda la razón del mundo. El día 23 de julio está el futuro de España en juego. Imagínense 5 años más de Pedro Sánchez y sobre todo vayan a votar y vayan a votar presencialmente. Porque a lo largo me parece que faltan 24, 25 días para las elecciones, le iremos informando, amigos, de muchas cosas muy sospechosas que están sucediendo. Pero vamos a cambiar de tema radicalmente y lo prometido es deuda. ¿Sabían ustedes dónde está la ciudad del demonio? Hay dos supuestamente, pero una, amigos, está cogiendo cada día muchísimo más poder. Vamos a ver el siguiente vídeo. A ver si nos lo ponen. La ciudad de Lucifer aparentemente ha sido descubierta, pero lo más asombroso es que hay gente viviendo allí, y no es el infierno. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 13, Jesús revela la ciudad de Satanás. Escuchemos atentamente las palabras de Jesús. Yo sé dónde vives, un lugar donde mora Satanás. Fue en este lugar donde su fiel testigo, Antipas, entregó el fantasma. Fue quemado vivo en una estatua de bronce en Ginebra, Suiza, y nunca adivinarás lo que está sucediendo en Ginebra en este momento. Ginebra es la sede de una organización llamada CERN, cuyo logotipo tiene un asombroso parecido con el número 666. Su objetivo es desarrollar una máquina revolucionaria que vincule los mundos natural y sobrenatural. Recientemente, el CERN ha realizado un importante descubrimiento, la partícula de Dios, que ha avivado las preguntas y el debate. ¿Y si todo esto no fuera más que la punta del iceberg? Y si todo esto solo fuera la punta del iceberg. Pero es que, amigos, el CERN, fíjense ustedes lo que dice The Guardian directamente, precisamente en el simulador de sacrificios humanos del CERN. Ahí lo tenemos. Se están simulando, atención, precisamente allí se están simulando sacrificios humanos. Señor David Felipe Arran. Es sorprendente porque cuando uno empieza a investigar, tira del ovillo y aparecen noticias tan importantes como esta que has dado, The Guardian, también Science, Independent, Deutsche Welle. Estamos hablando del 18 de agosto del año 2016, precisamente cuando el CERN, que es la Organización Europea para la Investigación Nuclear, consigue crear la antimateria. Después de hacer muchos experimentos, bastante peligrosos, por cierto, porque es una institución también, bueno, con sus fallos lógicos. Hay un equipo de 10.000 especialistas trabajando, 10.000 personas de 85 nacionalidades, trabajando con un gran colisionador de hadrones, que es el acelerador de partículas más grande del mundo. La pregunta que se hace uno es: ¿qué demonios hacen unos tipos encapuchados, como preguntan los periodistas de The Guardian, que se dirigen a la directora de comunicación del CERN pidiéndole en el año 2016 explicaciones de qué es ese vídeo que se ha filtrado a la prensa, donde aparece una muchacha que está siendo víctima de un sacrificio humano? Lo curioso es que este asunto responde a la institución que son los argumentos muy graciosos, que nosotros no controlamos, ya es donde introducen la variante que nos deja perplejos, no controlamos las bromas que hacen nuestros científicos. Esa fue la explicación, Jesús, que dieron. Claro, ese ritual lo hacen delante de una estatuilla que tienen de la diosa Shiva, delante de la entrada del CERN, y no hay... Hay que recordar dónde está el CERN. Claro, está en Ginebra. En Ginebra. Y supuestamente esa sería la ciudad del demonio. Esa es, según algunas interpretaciones, la ciudad del demonio, pero aquí lo curioso es que hay una conexión muy interesante con Pérgamo, que es otra de las partes de la investigación
que me proponías, y es que siguiendo ese texto del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 13 de San Juan, ubica precisamente en la biblioteca de Pérgamo y en el gran altar de Pérgamo, y hay estudios científicos de Klaus Reit que asegura que entre el santuario de Atenea, el santuario de Zeus y el propio gran altar de Pérgamo había efectivamente unas representaciones de gigantes con piernas en forma de serpiente, y que eso probablemente machacando prácticamente, ¿no? Estaban haciéndolo desaparecer. Entonces es una de las ruinas que tienen conservadas. Es muy interesante esto, sobre todo porque da datos. Apocalipsis habla de ese CER, porque el vídeo que pueden ver nuestros amigos telespectadores, si entran al diario The Guardian y ponen ese vídeo satánico del CER, de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, se van a quedar es alucinante. Que una institución europea esté haciendo simulacros de sacrificios humanos. En la portada de entrada, Jesús Ángel, o sea, estamos hablando de los escalones de acceso. Y además se relacione todo con la antimateria. Con la profecía y la antimateria. Y la antimateria, que supuestamente es la creación de la vida. Y sobre todo con las, insisto, peligrosísimas investigaciones que, bueno, reconocen muchos científicos que han estado tratando de crear antimateria, que lo consiguieron, que han conseguido... Claro, la antimateria, digamos, es el origen, ¿no? Sí, han conseguido. Ellos estaban intentando, muchos de ellos lo han reconocido, investigar la partícula de Dios, la partícula del origen del universo, del Big Bang, y siguen investigándolo, porque es un gran misterio, ¿no? Pero claro, ahí tenemos esa fábula del hombre jugando a ser Dios y manejando elementos que se le escapan del control. Y eso sí que es lo interesante, ¿no? Y sobre todo ese gran desconocido que es este CERN para la mayoría de los europeos, siendo, ojo, un centro de altísima seguridad y altísimo riesgo. Estamos hablando que se crea en 1954, que se trata de energía nuclear y subatómica, y cuyas investigaciones provienen de ese acelerador de partículas, el más grande del mundo. Colisiona partículas casi a la velocidad de la luz. Ustedes me dirán, o sea, estamos hablando de cosas mayores. Cosas muy importantes y que hay que manejar. Entiendo yo que hay unos códigos de seguridad, pero lo que no entra en la cabeza de nadie, es que aparezca en el año 2016, un poquito antes de ese descubrimiento, un vídeo de dicen que ha sido una simulación de un rito satánico, pero explíquenme ustedes ¿qué hacen ahí esas personas? Pero claro, estamos hablando de que las escrituras relacionan a Ginebra con la ciudad de Satán, directamente. También hablan de Pérgamo, pero en este caso estamos hablando de Ginebra. Estamos hablando que ahí está el CER, están buscando la partícula de la creación del mundo. Exacto. Y curiosamente los del CER están haciendo simulacros de sacrificios humanos, que sepamos, porque mejor han podido hacer sacrificios humanos y no nos hemos enterado. Ahora viene la parte más gorda. Llamado el periódico The Guardian, el periodista, pidiendo explicaciones, la dirección de comunicación del CER les contesta que en tal caso el CER solo da acceso a científicos con tarjeta de científicos nucleares a sus instalaciones. Es decir, en su respuesta va implícita que en tal caso esas personas estaban acreditadas, tenían tarjeta de acceso y eran perfectamente acreditados como miembros de esas reuniones y parte de los 10.000 especialistas que habitualmente trabajan ahí. O sea, que quiere decir que no es una cosa baladí, se tapó rápidamente, Jesús, ya no volvió a salir nada. Insisto, Science, Independent, Deutsche Welle y The Guardian aceptaron, porque no les quedaba más remedio, que ese vídeo era un simulacro o una broma, un fake. Pero si ustedes ven el vídeo se van a quedar un poco inquietos, porque realmente que pasen esas cosas en esta institución de altísima seguridad nuclear es para ponerlo de punta por lo menos, y para invitar a nuestros amigos telespectadores a que investiguen por su cuenta qué es lo más bonito y a que busquen respuestas. ¿Has visto cómo
Había mucho que hablar de este tema. Es que es un tema, a mí cuando me lo propusiste dije, bendito sea Dios. Bueno, aquí nunca mejor dicho lo de bendito sea Dios, porque vamos. Pues se nos acaba el tiempo. La verdad que al final por lo menos ya tenemos indicios de dónde está la ciudad de Satanás. Hay dos, según las escrituras, Ginebra y Pérgamo, pero de momento la que más papeletas tiene es Ginebra. Señor don Víctor Real, muchísimas gracias por Muchas gracias. Bueno, y la Moncloa también un poquito, pero hay que hacer un poquito bueno, de limpia. ese es un diablillo. Pero por si acaso limpiemos. Y señor Carlos Paz, muchísimas gracias por haber estado aquí. Un placer estar aquí. Y amigos, seguiremos hablando de muchísimas cosas. Mañana seguiremos hablando de los altercados que están produciendo en Francia y sobre todo veremos si se llega a algún acuerdo entre el Partido Popular y Vox en Extremadura. Todo depende de la señora Guardiola, pero si depende de ella seguramente que esto se va a alargar mucho y veremos lo que nadie se imagina. Nos tenemos que ir dándole las gracias por haber estado con nosotros aquí en el Mundo al Rojo, recordándoles que sean buenos, que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria.